saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en un apartado muy práctico, interesante, dentro de la explicación del quinto mandamiento, no matarás, el del respeto de la salud, el respeto de la salud del prójimo y de la propia salud. Habíamos dedicado ya dos programas y nos habíamos quedado en el punto 2290, punto este en el que habla de la virtud de la templanza, que nos conduce a evitar toda clase de excesos que hacen daño a la propia salud. Ahora los iremos especificando, ¿no? Pero habla de los excesos del abuso de comida, de alcohol, de tabaco, de medicinas. Virtud de la templanza, una virtud muy, decíamos ayer, ¿no? Pues muy necesaria y de la que nuestra cultura actual está muy carente. Tenemos una cultura muy desequilibrada y desequilibrante, ¿no? Y si por algo se caracteriza la templanza, es pues, por moderar la atracción de los placeres, por procurar un equilibrio en el uso de los bienes creados, por asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos. Por tanto, una virtud importantísima, ¿no? Importantísima, y digo de la que estamos muy, muy carentes, ¿no? Porque verdaderamente estamos construyendo una cultura que se mueve a ritmo de impulsos y de compulsiones, ¿no? Parece que más que elegir libremente, madurar, discernir, tomar opciones, pues las cosas funcionamos a ritmos de ansiedades, ¿no? Bueno, aquí también se mezcla lo psicológico y lo moral, pero claro, no cabe únicamente exculparse pues, por desequilibrios psicológicos, que también, lógicamente, se están generando en esta sociedad por la carencia, por el poco cultivo de la virtud de la templanza, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que el mayor enemigo de nuestra propia salud, pues solemos ser nosotros mismos. Solemos ser nosotros mismos. O sea que no estemos viendo siempre enemigos fuera. Siempre nos gusta echar la culpa a otro. Yo soy una víctima, ¿no? Si es que muchas veces somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Lo importante, pues, es que nos ayude esta reflexión que estamos haciendo aquí en el Catecismo, que nos ayude a conducirnos en la vida. La virtud de la templanza quiere que el hombre sea señor, que sea dueño, que se conduzca en la vida, en vez de que sea esclavo, ¿no? Con esclavitudes en las que uno mismo se hace daño a sí mismo. Se hace daño a sí mismo. Bueno, pues, dicho esto, que ayer ya insistimos en ello y no le doy más vueltas, dicho esto, quiero fijarme en que en el punto 2290 dice: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso, dice, de la comida, del alcohol. Ayer hablamos de la comida y del alcohol, ¿no? Hoy nos toca a partir del tabaco. Dice el abuso. Bueno, me fijo en esto, ¿eh? Es decir, lo que el catecismo condena no es el uso, sino el abuso. Por eso se podía hacer una pregunta. Vamos a ver, el catecismo dice que el uso del alcohol o del tabaco o de tal sea pecado. Pues no dice eso. Dice que el abuso. Se puede beber o se puede fumar tabaco sin que eso suponga en sí mismo una violación de la ley de Dios. Bueno, pues el catecismo dice que el problema no está en el uso, está en el abuso. En el abuso. Y esta distinción que hace, pues yo creo que supone que, frente a lo que algunos piensan, la moral católica no es una moral digamos de tipo represivo, de una moral que tienda a negar cualquier tipo de goce sensible o material. No, esa no es la moral católica. La moral católica no parte de que todo goce sensible es malo, luego hay que reprimirlo. No, eso no es así. Nosotros no tenemos esa concepción dualista, muy propia de Oriente, pero que no es propia de la tradición cristiana, en la que todo apetito, todo goce sensible es pecaminoso. Luego el hombre tiene que ser puramente espiritual y cualquier goce sensible tiene que ser reprimido. No, esa no es la espiritualidad católica. Esa no es la espiritualidad católica. También el Señor nos ha dado también una capacidad de gozar y de disfrutar, incluso también sensiblemente, del mundo, ¿no? Entonces, el Señor no mira como pecaminoso todo goce sensible. Ahora bien, la clave está, como digo, no en el uso, sino en el abuso. La clave está
cuando alguien disfruta de los goces sensibles sin que tenga capacidad de renunciar a ellos. Entonces es esclavo. El que disfruta sin capacidad de renunciar, y para tener capacidad hay que ejercitarse la renuncia también, pues entonces es que si no es esclavo. Y esto último que he dicho lo quiero subrayar, porque algunos dicen, no, yo sí tengo capacidad de renunciar, yo sí tengo capacidad de renunciar. Bueno, pues si tienes capacidad de renunciar, tienes que ejercitarte, porque si no te ejercitas en esa capacidad, al final esa capacidad es más teórica que práctica, es más teórica que real, no es real. No vale decir, si yo quiero lo dejo, si yo quiero puedo dejarlo. No, mira, para que ese querer sea verdadero y no sea un brindis al sol, no sea una hipótesis, sino sea una realidad, tú tienes que ejercitarte, de hecho, renunciando, pues en situaciones determinadas, a esas atracciones y esos goces sensibles, porque si no renuncias, luego al final vas a ser esclavo. Bueno, y he aquí este equilibrio importante en la vida espiritual, ¿no? El equilibrio de saber disfrutar y saber renunciar a ello, las dos cosas, disfrutar y renunciar. Bueno, pues partiendo de aquí, vamos a ir, si ayer hablamos del tema de la comida, del tema del alcohol, hoy hablamos del tema del tabaco. Dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de abusos en el tabaco, dice también. Bueno, pues, qué decir que en el tabaco pues existe también, yo diría, todavía un aspecto de gravedad superior a otro tipo también de atracciones sensibles, por el hecho de que también en el tabaco se da una adicción física. Me refiero a una sustancia que sea la nicotina, lo que sea, una adicción que hace que esa atracción sensible pues esté también provocada por un elemento químico que lo hace más peligrosa. A mí me parece que, por lo tanto, que la comparación del abuso de la comida o del abuso del tabaco, pues no se puede equiparar al mismo nivel, porque en el factor del tabaco hay un agravante muy grande, ¿no? Que es el agravante de que hay una sustancia que provoca una adicción. Luego hay que estar pues mucho más vigilante frente a ese peligro. Y además, también hay tampoco se puede poner al mismo nivel el tabaco que el abuso de la comida, porque el tabaco en sí mismo tiene un elemento perjudicial que la comida no lo tiene. La comida es perjudicial en el abuso, pero ojo, el tabaco es perjudicial en cuanto que el uso no, deja de ser mínimo, en cuanto que el uso ya es grande, ya comienza a ser perjudicial, ¿no? Bueno, por tanto, aunque aquí el catecismo lo pone todo en la misma línea, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, bien, pero distingamos también que es más grave, ¿no? O sea, que en el tabaco tenemos que ejercitar más la renuncia en este aspecto que en el de la comida, ¿no? Como es lógico. Por lo tanto, ahí puede haber una gran esclavitud, aparte por la dificultad que tenemos, ¿no? de la vivencia de la virtud de la templanza, pues porque existe un factor de dependencia física que todavía complica las cosas, ¿no? A pesar de que sabemos que nos hace daño a la salud y que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? A mí me sorprende, me impresiona mucho ver que, oye, pues como los consumidores de tabaco, a pesar de que igual les dan unos datos muy duros sobre la influencia del tabaco en el cáncer, a pesar de que les ponen unas cajetillas de tabaco que solamente de verlas, madre mía, pues parece que uno se asusta de ver allí ciertos anuncios, pues sin embargo, a pesar de eso, no existe, o sea, continúa la dificultad de poder dejar esa adicción, ¿no? Bueno, pues eso implica claramente una adicción. O qué decir, que cuando un médico pues a alguien le dice, debe usted dejar de fumar, y sin embargo esa persona no es capaz de hacerlo, a pesar de que el médico se lo ha dicho, a pesar de que sabe que el médico le ha dicho que está perjudicando a su salud, ¿no? Evidentemente estamos ya en casos de abuso, no de uso. Cuando uno sabe que una cosa le está perjudicando a su salud y no es capaz de dejarla, pues es que supone una esclavitud, ¿no? Que yo pienso que el primer paso para superar una esclavitud es reconocerla. Porque a veces, bueno, pues puede ocurrir que uno tome una postura autodefensiva de no reconocimiento de la realidad, ¿no? Esto no sé qué, esto no es nada, es que parece que hoy en día están todos metiéndose con los fumadores y no sé qué.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la postura humilde es la del reconocimiento. Pues sí, tengo una esclavitud que me cuesta dejar. Bueno, pues a ver si el Señor me concede esa gracia, yo pondré de mi parte los medios que pueda, etcétera. O sea, lo primero para mí es el reconocimiento humilde de la realidad, no ponerse a la defensiva. No ponerse a la defensiva. Yo sé que hay personas pues que igual también se ponen a la defensiva contra las campañas que se hacen contra el tabaco, porque es verdad que vivimos en una sociedad pues que tiene mucha doble moral. Por ejemplo, hoy en día en nuestra cultura pues es políticamente correcto pues todas las iniciativas contra el tabaco, y hay que ver las administraciones y los gobiernos pues qué celosos son, ¿no?, contra el uso del tabaco, y luego al mismo tiempo que dicen que esto produce cáncer y no sé qué, pues luego ponen veda libre en la desprotección de la vida del niño, el niño que está en el seno de su madre, ¿no? Y parecen muy respetuosos, ¿no?, muy respetuosos de la salud y de la vida, cuando luego están promocionando una cultura de falta de respeto a la vida, de un tipo de ocio totalmente, desestructurado y desequilibrante. O sea, ¿por qué existe esta doble moral? Claro, es una hipocresía de nuestra sociedad, ¿no?, que por una parte persigue el tabaco y por otra parte está promocionando un tipo de ocio que es meterse en una vorágine que hace mucho daño a la salud, y no digamos nada del aborto, lo otro y lo otro. Entonces hay personas que ante esta especie de doble moral se indignan y entonces, como se dice, no se enroscan a la defensiva. No, yo creo que no hay que caer en esos errores. El vicio es, la esclavitud es esclavitud. No hay que justificarse ni por el motivo de que haya administraciones que estén haciendo pues campañas contra el tabaco al mismo tiempo que punto 2290. La virtud de la templanza es la que nos debe de evitar cualquier clase de excesos en el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas, dice también, de las medicinas. Y es curioso que el catecismo también se fije en esto, pues porque somos conscientes de que también podemos pecar de un recurso a la automedicación pues desequilibrado, y también es una de las características de nuestra sociedad, ¿no?, que tiene una hiperpreocupación a veces de uno mismo, ¿no?, de una obsesión hipocondríaca, de qué es lo que me ocurre, no que me ocurre, me siento así, me siento de la otra manera, y puede existir también una adicción a las medicinas, que es especialmente psicológica, que procede de una autoobservación obsesiva, y estar siempre viendo síntomas que aquí y allá, etcétera. La verdad es que se puede pecar de las dos cosas, ¿no? Uno en su vida sacerdotal observa que las dos cosas son malas, ¿no? Existe a veces unas reticencias de ir al médico pues absurdas, terquedades, ¿no?, de quien no quiere ir al médico, de que se quiere arreglar siempre por su cuenta, ¿no?, terquedades, ¿no?, que uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda y tiene que decir pues que me hagan una exploración, etcétera, ¿no? Y hay gente que tiene pues reacciones tan absurdas como de decir, no, es que vas al médico y te empiezan a buscar cosas ya, y te empiezan a aparecer cosas por todos los lados. Pero hombre, las tendrías, ¿no? No te va a decir una cosa que si el análisis dice algo, y lo tendrías antes, no hagas como la avestruz que mete la cabeza bajo el ala. Pero te encuentras personas así, ¿no?, que tienen reacciones, pues yo diría de tener miedo a la verdad, ¿no? O sea, hay que vencer la tentación de estar a la defensiva, pues frente a la realidad de nuestra salud, ¿no? Hay que reconocerla, y no ese no querer saber, ¿no? A mí que no me digan nada, pero bueno, eso. O sea, esto a veces se peca por este lado, se peca porque uno cuando vaya ante el médico, pues es demasiado tarde para todo, para muchas cosas. Y la medicina, pues cuanto más preventiva sea, es mejor, ¿no? Pero también se peca por lo contrario, ¿no? Se peca por lo contrario, que al mismo tiempo hay pues otro tipo de personas que caen en la obsesión, en la autoobservación, en una especie de preocupación desequilibrada de uno mismo, y todo el rato dando la lata al médico, llamando continuamente, y cayendo en automedicación
uno se automedica y hay personas que tienen en su casa pues una auténtica farmacia y bueno, y parece que son especialistas en todo, en automedicarse, ¿no? Pues las dos cosas son incorrectas, y aquí también el catecismo hace una referencia a ello, ¿no? Creo que uno tiene que autoexaminarse, igual tiene que decir, pues sí, yo creo que tengo una excesiva obsesión, tengo una excesiva obsesión y estoy siempre mirándome a mí mismo y autoexaminando cualquier sensación que tengo, cualquier dolor, cualquier no sé qué, igual tomándome la tensión cada media hora, poniéndome el termómetro continuamente, ¿no? Cuando vemos este tipo de signos, pues yo creo que tenemos que ponernos delante del Señor, hacer oración y pedirle, Señor, dame la gracia del olvido de mí mismo, que no me mire a mí cuando te siga, dame, Señor, la gracia de ese olvido. Igual uno tiene que, para vencer ese tipo de obsesiones, uno tiene que autoimponerse una disciplina y decir, vamos a ver, no me voy a tomar la tensión hoy en todo el día, no lo voy a hacer y punto. O sea, a veces uno tiene que ser un poco autodisciplinado para no meterse en esta espiral obsesiva. Bueno, que también pues es una esclavitud, es una esclavitud de la cual tenemos que pedir el don de la sanación. Damos un paso más. El catecismo dice, quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Como veis, el punto 2290 es que incluye aquí cuestiones que nos afectan a todos, nos afectan a todos y tenemos que tener la capacidad de reflexionar profundamente en ello. Habla pues de nuestra responsabilidad grave pues en la carretera, bien sea por consumo de alcohol o bien sea por una afición inmoderada de velocidad, ¿no? La responsabilidad tan grave que podemos llegar a tener. Por cierto, que en esa película tan hermosa de Bella, de Eduardo Verástegui, se plantea de una manera muy, muy cruda el sufrimiento de alguien que ha provocado un accidente y que incluso ha matado a una niña, ha provocado un accidente por su irresponsabilidad en la manera de conducir y plantea la película el sufrimiento y cómo afrontar ese sufrimiento y cómo redimirlo, ¿no? Y cómo redimirlo. Vamos a intentar hablar un poco de esto. Bueno, pues para comentar este tema me quiero servir de un documento que el Pontificio Consejo Vaticano para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes publicó en junio del 2007, con el título de Orientaciones para la Pastoral de la Carretera. Un documento muy, muy interesante, muy interesante, además con aplicaciones muy prácticas. Tiene 4 partes el documento. A nosotros nos interesa la primera, que es la que está dedicada al tema de las comunicaciones. Y en esta carta se nos hace una reflexión. En primer lugar, ¿por qué la Iglesia escribe sobre estos temas? Porque algunos, cuando salió este documento, tuvimos que escuchar de todo, ¿no? Y también hubo quien dijo por ahí en ciertos medios laicistas, pues también tiene la Iglesia que meterse en un tema profano como este, ¿no? Es competente la Iglesia en el terreno de la carretera, ¿no? De la Iglesia Católica, con el punto 2290, que ahora queremos concluir, habla de nuestra responsabilidad, al final del punto, de nuestra responsabilidad en la carretera. Y estaba yo haciendo referencia a un documento pontificio publicado en junio del 2007, Orientaciones para la Pastoral de la Carretera. Y en ese documento se nos habla de 4 virtudes principales para el conductor. Se habla de 4 virtudes y 10 mandamientos. Las 4 virtudes son estas. Virtud de la caridad, porque Jesús nos dijo aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quererse a sí mismo, pues es condición indispensable para poder conducir responsablemente un vehículo. Porque muchas imprudencias en la carretera, en el fondo no son sino manifestación de la amargura interior y de un indisimulado autodesprecio. Una agresividad en la forma de proceder, en el fondo lo que está escondiendo es que uno está quemado por dentro. A lo anterior tenemos que añadir la caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los más débiles al volante, ¿no?
pues conductores inseguros, ancianos que también conducen y tienen derecho a conducir, ¿no? Y a veces uno muestra una cierta irritabilidad, ¿no?, hacia otro conductor que le ve más inseguro, ¿no? Este documento recoge unas palabras de Pío XII, de feliz memoria, pronunciadas en 1956 a un grupo de automovilistas, ¿no? Y en unas palabras preciosas decía: no olvidéis respetar a los usuarios de la carretera, observad la cortesía y la lealtad hacia los demás conductores y peatones, y mostradles vuestro carácter servicial. Ahora escuchad lo que dice: enorgulleceos de saber dominar una impaciencia a menudo muy natural, de sacrificar a veces un poco de vuestro sentido del honor para que triunfe esa buena educación, que es un signo de la verdadera caridad. Dice el Papa Pío XII, ¿no? Nos tenemos que sentir orgullosos cada vez que hemos vencido una impaciencia, o cada vez que hemos mortificado ese sentido del honor frente a otro, ¿no? Sentirnos orgullosos de eso, ¿eh? Así, dice, no solo podréis evitar accidentes desagradables, sino que contribuiréis a hacer del coche un instrumento incluso más útil para vosotros mismos y para los demás, y capaz de procurar la comunión. Por lo tanto, la primera virtud, la caridad, hacia uno mismo y hacia el prójimo. Segundo, la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia supone no sobreestimar las propias cualidades, que es una de los mayores peligros que podemos tener en la carretera, ¿no? El de sentirnos demasiado seguros, ¿no? Y es que, claro, que yo no tenía intención, pero un momento, el ser humano tiene que tener una capacidad de prever los peligros, de ponderar la oportunidad de correr riesgos o no correr riesgos, ¿no? La prudencia, ¿no? Por lo tanto, no vale con decir, yo es que no pensaba, no quería, yo no me imaginaba. O sea, es que tenemos una responsabilidad, porque la virtud de la prudencia es básica en nuestra vida y supone la humildad de no sobreestimar las propias cualidades, ¿no? Exige que tengamos precaución para afrontar imprevistos que se puedan presentar, porque si hay un imprevisto, tengo que tener un margen de poder responder a eso. Si voy al límite, se presenta un imprevisto, ya no tengo nada que hacer. La prudencia requiere armonía de actitudes, disposiciones, madurez de juicio, un hábito de autocontrol, prudencia. En tercer lugar, justicia. La justicia exige de quien conduce un conocimiento completo del código de circulación y de reglas que un conductor debe de conducir, ¿no? Y asimismo también la justicia nos obliga a reparar el mal que hayamos podido causar, además de solicitar o conceder el perdón requerido. Estamos obligados a reparar el mal que hayamos podido causar. Esa película de Bella, a la que he hecho referencia, plantea esto, plantea, bueno, pues cómo el protagonista de la película que ha tenido ese atropellamiento pues por imprudencia, ¿qué hace, ¿no? ¿Qué hace ante ese mal que ha cometido, ¿no? Pues por una parte dar la cara, o sea, autoinculparse, no excusarse, ¿no? Intentar pedir perdón, que a veces no es aceptado. De hecho, también en la película se plantea pues que él había sido condenado por homicidio, aunque sea homicidio involuntario, pero él intentó ponerse en contacto con la madre de la niña que había atropellado. No, la madre no quiso recibir esas disculpas, pero él entiende que tiene que intentar reparar, ¿no? Reparar el mal que ha cometido. Incluso en la película plantea que su opción por la vida y su opción incluso, fijaros, contra el aborto, también tiene sus raíces en intentar reparar el daño que cometió, ¿no? Hay pues una necesidad de una reparación necesaria para un proceso de sanación en quien haya cometido una imprudencia de ese calibre, ¿no? Por tanto, la primera virtud, decíamos, la caridad. Segunda, la prudencia. Tercera, la justicia. Cuarta, la esperanza. La esperanza. En el viaje hacia nuestro destino, los cristianos sabemos que Dios camina junto a nosotros y que nos preserva de muchos peligros, ¿no? Y este documento nos invita a emprender nuevos desplazamientos en presencia de Dios, encomendándonos al Santo Ángel de la Guarda, a San Cristóbal, al Arcángel Rafael, a Santa María del Camino. Más aún, se nos invita a tener momentos de oración durante el viaje, con una mención expresa del Santo Rosario que hace el documento, ¿no?
que dice que debido a su ritmo y a su repetición apacible, que no nos distrae de la conducción. Yo creo que el rosario es algo que nos puede ayudar mucho, ¿no?, en la conducción. Yo os voy a decir que yo tengo en el coche pues esos CDs de Radio María del Rosario del Papa, el Rosario del Papa, que yo muchas veces lo utilizo cuando voy conduciendo, ¿no? O sea que estas cuatro virtudes: caridad, prudencia, justicia y esperanza, de cara al conductor. Y dice el documento, 4 virtudes y 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son los siguientes. Dice, primero, no matarás. Segundo, que la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas y no de daño mortal. O sea, pensar, por lo tanto, que la carretera es para poder ponerme en comunión con otras personas, no para separarme de ellas, para tener comunión con los demás. Tercero, que la cortesía, la corrección y la prudencia te ayuden. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Me llamo Carmen. Adelante, Carmen. Mire, a propósito de todo esto de la conducción que ha estado diciendo, yo llevo un tiempo pensando que se debería poner un poco más de hincapié hacia los cristianos en considerar pecado pues el conducir con riesgo para uno mismo o para los demás, y simplemente también en no cumplir las normas de circulación, porque gusten o no gusten, están ahí y se supone que están para protegernos a todos. Entonces yo pienso que como cosa práctica pienso que se debería de insistir un poco más en esto, en que se considera pecado pues como se considera pues darle una bofetada a uno o yo qué sé. Ya. Mire, la verdad es que yo lo respondería de la siguiente manera. Ya se considera pecado, porque así explícitamente nos lo dice el catecismo, este punto que hemos leído, las imprudencias en la conducción. Eso ya es pecado, no es que debiera de. Otra cosa es que quizás lo que no sería correcto es decir cualquier infracción del código de circulación o del código, etcétera, en sí misma es pecado. Bueno, ese es otro tema. Digamos, no coincide al milímetro la infracción civil con la imprudencia moral, no coincide al milímetro. Pues hombre, no quiero poner ejemplos porque entraría en un campo un poco resbaladizo, ¿verdad? Pero vamos, imaginaros que por ejemplo, una persona pues aparca un coche en un sitio en el que está prohibido aparcar, o es un vado no sé qué, ¿no? Entonces, pues porque tiene prisa, porque tiene no sé qué, y entonces van y le ponen una multa por haber aparcado indebidamente. Bueno, pues la multa es así. ¿Quiere decir que ha pecado? Hombre, que haya pecado por poner el coche ahí, eso puede ser que sí, porque haya sido un imprudente, pero puede ser que no. O sea, sí que es pecado toda imprudencia en la conducción, ¿no? Pero no cabría decir que el código de circulación coincide al milímetro con lo que podríamos decir la calificación de pecado. Ese es otro tema. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Monseñor, buen día, soy Carolina. Adelante, Carolina. Nada, quería preguntarle si la virtud de la templanza también tiene que ver en el matrimonio. Por ejemplo, yo ahora estoy pasando este día el proceso de separación y la paso muy mal. Nada, a ver si comenta algo de esto. Ya. Gracias, padre. Bueno, yo creo que exactamente no es lo mismo. Es decir, ¿no? En un caso de conflicto familiar, pues la verdad es que yo creo que principalmente es el juicio de prudencia, el que le tiene que llevar a usted a tomar una decisión, ¿no? La Iglesia admite la separación, no el divorcio, pero admite la separación cuando existe un juicio prudencial en el que uno dice, bueno, pues dada la conflictividad de la convivencia, puede ser más adecuado una separación temporal, es decir, para otro la separación no es nunca una opción definitiva en la vida, ¿no? Sino que es temporalmente para ver si de esta manera los problemas son más fácilmente resolubles, o para que no tengan efectos negativos en los hijos, etcétera. Puede ser más prudencial una decisión de separación temporal, no un divorcio, como decía. Quizás yo creo que eso, más que a la virtud de la templanza, está ligado a la virtud de la prudencia en el discernimiento. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, soy Manuela. Adelante, Manuela.
Mire, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es que ya sabe usted lo difícil que es entrar. Entonces, es que mire, tengo una hermana que tiene el don de la pintura, posiblemente nos esté escuchando, y es que su opinión para ella vale mucho porque lo nota muy inspirada, siempre me lo dice. Y entonces digo, pues a ver si es posible que con este empujoncito, a lo mejor la equivocada soy yo. Resulta que ella tiene el don de la pintura, como le digo, pintó un Cristo que eso es ella dice que su obra maestra, es que parece que en verdad te está mirando. Y bueno, lo tiene abandonado hace unos años y yo, Mari, que tienes que venga, que no me da tiempo. Es cierto que su piso es grande, mi madre es mayor, entonces yo le digo que ella se puede permitir tener a una persona, digo, y das un puesto de trabajo, que no quiere a nadie en casa, que no quiere. Y entonces yo estoy ahora una temporada viviendo con ella y es cierto que aquí hay mucho trabajo, pero es cierto que se podría permitir que alguien nos ayudara y podría dedicarse. Entonces yo le digo, Dios te va a pedir cuentas del don que estás desperdiciando. Y es que ella confía mucho en su opinión porque muchas veces coincide con la opinión que yo tengo de otras cosas que le he aconsejado. Y entonces dice, desde luego estás inspirada, pero en este tema me cuesta más. Digo, si coincidiera, porque hoy está trabajando, pero a veces incluso logra escaparse un poquito y escucharlo, pues se le agradecería mucho, a ver si de equivocada soy yo. Bueno, intento yo dar una... Es un don que está desperdiciando porque pinta de maravilla. Bueno, pues la verdad es que yo no creo que me sienta con condiciones de dar un consejo de que una persona, pues igual, sin conocerla más de cerca y sus circunstancias, se lance así pues a la profesionalidad en la pintura o no. En cualquier caso, a mí lo que se me ocurre decir como consejo es que muchas veces cuando hay que tomar una opción en la vida, pues igual nosotros a veces pensamos en el todo o la nada, ¿no? O sea, es decir, me dedico a la pintura o la abandono. No, hombre, igual también hay un punto intermedio para ver si el Señor le bendice a uno pues en un campo determinado, pues como puede ser el de la pintura especialmente, para ver si el Señor me bendice por ahí. Yo voy trabajando, ¿no? O sea, voy haciendo cosas, las voy exponiendo, compaginándolo con mi vida laboral, ¿eh? Y en la medida en que veo que el Señor lo va bendiciendo, pues me siento un poco llamado y confirmado por Él para ir dejando la vida laboral, ¿no? O sea, que igual no es una decisión que uno tenga que tomar sin más criterio de discernimiento al principio, sino que uno va de hecho dando pasos y ve si el Señor se los bendice o no se los bendice. Me parece lo más prudente, ¿eh?